Ok, para presentarme, mi nombre es Mario Navarro, yo soy un arquitecto de soluciones en AWS, ya tengo alrededor de 5 años, estoy basado en Costa Rica. El día de hoy vengo a presentarles lo que son las estrategias multicuenta. Nuestra tabla de contenido para el día de hoy es cómo nosotros trabajamos el esquema multicuentas, cómo se trabaja esa estrategia, cómo elaboramos una organización en donde cumpla con estándares y controles de seguridad que se ajusten a las necesidades de mi empresa y también cómo hacemos para facilitar el despliegue, el uso y la creación de cuentas nuevas dentro de una organización utilizando el servicio de Control Tower. Entonces, vamos a hablar un poquito de qué es una cuenta. Es una cuenta beneficia el esquema de seguridad al permitir aislar recursos, implementar controles de acceso granulares, auditar los usos de servicios y aplicar políticas de cumplimiento y gobierno en la nube de tal manera independiente a los diferentes entornos o proyectos. Quiere decir básicamente que las cuentas son aisladas, ustedes prácticamente pueden aislar los accesos, lo cual les permite a ustedes tener controles más granulares a la hora de que ustedes desplieguen y tengan diferentes proyectos o cargas de trabajo en la nube. Entonces, cuando hablamos de una cuenta, imagínense como una burbuja bastante grande donde ustedes pueden desplegar y hacer diferentes despliegues, diferentes proyectos. Ahí, a medida que ustedes van creciendo, ustedes van a ir creando nuevos proyectos, teniendo nuevas necesidades y ustedes pueden ir elaborando nuevas cuentas. Entonces, cuando ustedes ya pasan a dos, tres cuentas, ustedes ya están pasando a un esquema multicuenta. Esto les va a dar mayor infraestructura a gestionar, o sea, van a tener una mayor infraestructura a gestionar, lo cual les da una mejor aislación en cuanto a los servicios, en cuanto a los accesos, en cuanto al manejo de logs, porque ustedes van a tener cuentas separadas para esto. Ustedes van a tener libertad de operación dentro de ciertos límites. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Cuando ustedes tienen cuentas de desarrollo, ustedes pueden tener controles que vamos a verlo más adelante, que son guardrails o accesos que les va a permitir a ustedes tener cierta cantidad de permisos necesarios para efectuar cierto tipo de operaciones. Y por último, y uno de los puntos más importantes, la separación de costos por unidad organizacional, cuenta o tax y o tax, ¿verdad? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? En algunos casos, por ejemplo, hay algunos clientes que hemos visto que trabajan tax para el manejo de costos. Hay algunos servicios o algunas subyacentes, como por ejemplo es el DTO, el Data Transfer Out, que no se pueden taguear y si alguna empresa quiere ya sea tener control detallado de los costos, pueden hacerlo a nivel de cuenta y a nivel de cuenta te puede decir que proyecto 1 en desarrollo y producción tiene un costo asociado a lo que cuesta la cuenta. A medida que ustedes van a ir creciendo un esquema multicuenta, ustedes van a ocupar el servicio de AWS Organization. AWS Organization les ayuda a ustedes a tener una gestión y control de lo que son las cuentas en el entorno o las que ustedes están trabajando bajo ese entorno. Entonces, ¿qué les ayuda a ustedes a tener esto? Voy a quitar esta pantalla aquí. Ustedes les va a ayudar a tener gestión sobre los Service Control Policies. Service Control Policy, ahorita les voy a explicar más en detalle, pero son controles de cumplimiento que ustedes van a definir a nivel ya sea de organización, a nivel de cuenta, a nivel de toda la organización. Van a tener logs centralizados, entonces ustedes pueden designar una cuenta para centralizar los logs. Eso les ayuda a ustedes a remover dependencias de que los logs existen en una sola cuenta y se centralicen para que el equipo de seguridad auditoría pueda ir a revisar esos logs. Van a tener estrategias también que les ayuden a tener cuentas específicas para lo que son los servicios de seguridad. Ahorita, más adelante, ustedes van a ver que los servicios de seguridad ahorita cuentan con lo que es un administrador, una cuenta delegada para que sea la administradora y sea un punto centralizado para que todas las cuentas lleven la información de lo que son de los hallazgos de seguridad. Vamos a tener también la habilidad de tener shared services, entonces ustedes tienen como una cuenta designada para lo que es el directorio activo, el Active Directory, para lo que es DNS o inclusive el monitoreo. Ustedes pueden definir una cuenta y ustedes definen quiénes tienen permisos, qué tipo de permisos van a tener y solo esas personas van a poder ingresar a ese tipo de cuentas que son únicas, digamos por el estilo. También vamos a tener cuentas específicas para redes, donde ustedes, por ejemplo, van a poder, digamos, tener cuentas donde ustedes van a definir el Transit Gateway, van a tener acceso a los Direct Connects, a las VPNs. También si ustedes tienen interconexión con una MPLS, ustedes pueden definir. Y como son puntos críticos donde solo ciertas personas deberían tener acceso, que sean del equipo de redes, ustedes
quitan digamos, la vulnerabilidad de que alguien llegue e interactúe con esos servicios y haga un incorrecto tabla de enrutamiento que puede perjudicar desarrollos o sistemas productivos. Y por último, tenemos un mecanismo, una estrategia donde ustedes pueden desarrollar diferentes entornos. Pueden desarrollar el sandbox para lo que es la experimentación, cuentas de dev para el desarrollo, pre-prod para lo que es antes de mandarlo a producción y las cuentas de producción. Básicamente ustedes pueden decirle a todos sus desarrolladores, mira, quiero que tengan acceso a todo, pero la producción nada más únicamente cuando se hacen despliegues o se les entregan accesos únicamente cuando se hace un despliegue a producción para evitar problemas en cargas productivas. Entonces, cuando hablamos dentro de las organizaciones o organizations en AWS, hay un, un control muy importante que se llama Service Control Policies. El Service Control Policy me va a ayudar a tener mecanismos de protección y cumplimientos o sea, cumplimientos como algún tipo de regulación o algún tipo de requerimiento que yo tengo a nivel organizacional o de negocio. Entonces, por darles un ejemplo, yo puedo llegar y imponer que solo cierto tipo de servicios se utilicen, solo cierto tipo de regiones se utilicen para evitar que hagan despliegues innecesarios o en donde no deberían de estar trabajando, para que ustedes puedan estar creciendo la organización, creciendo el desarrollo, la innovación, sin tener que estar encima de todos los despliegues. Ustedes, como pueden ver en esta imagen, hay cuadritos, hay como una hoja verde, azul y roja, y ustedes pueden poner esos Service Control Policies a la cuenta principal o la raíz, a todo, o pueden ponerlo a nivel organizacional o a diferentes cuentas de AWS. Eso es una estrategia que les ayuda a ustedes a tener un control muy detallado o específico para decir, mira, para producción yo quiero tener cierto tipo de controles para todas las cuentas dentro de una OIO, una unidad organizacional, o ustedes pueden tenerlo a nivel de cuenta. Entonces ustedes dicen, mira, esta cuenta es un nuevo desarrollo que estoy haciendo para GenAI. Entonces solo quiero que utilicen el servicio de Bedrock o utilicen ciertos tipos de servicios donde yo solo limito a que solo puedan utilizar ese tipo de servicios. Ahora, cuando hablamos SCPs, la gente dice, mira, pero yo puedo utilizar Identity Access Management, que es IAM, o puedo utilizar SCPs. Entonces, yo puedo tanto ser permisivo con mis accesos o puedo limitar el tipo de acceso con el Service Control Policy. Entonces, en este caso, lo que queremos ejemplizar es qué pasa cuando en un SCP yo le estoy dando acceso a una S2 y cuando le estoy dando un S3 a nivel de Service Control Policy, estoy permitiendo que sea solamente esos servicios los que utilicen, pero a nivel de IAM, yo le estoy diciendo, solo quiero que utilice S2 y SQS. Entonces, en ese caso, lo que va a pasar es que el Service Control Policy y el IAM van a llegar y van a decir, mira, yo estoy permitiendo esto, yo permito esto a nivel de permisos, solo le voy a dar acceso al S2 porque a nivel de SCP yo solo permito S3, pero a nivel de IAM yo solo permito SQS. Entonces, uno invalida el otro porque no se están permitiendo para la utilización a nivel de cuenta, pero lo estoy permitiendo a nivel de permisos. Entonces, eso es muy importante que lo sepan para que lo delimiten a la hora de utilizarlo. Service Control Policy me va a ayudar a tener ese control a nivel de todos los permisos. Entonces, ustedes imagínense que tengan permisos, ya sea de usuarios de Machine Learning, de Data Analítica, de diferentes tipos de desarrollo y producción para diferentes proyectos. Ustedes pueden tener un control más global, o decirlo así, organizacional, que les permite a ustedes delimitar ese tipo de controles. Ahora, es importante que hablemos un poco de las invariantes de seguridad. Esto es un conjunto de restricciones predefinidas y obligatorias que no se pueden modificar ni eliminar. Estas restricciones se enfocan en proteger los recursos críticos dentro de una organización y garantizan los niveles básicos de seguridad. Entonces, nosotros tenemos varios ejemplos de lo que son Service Control Policies, pero lo que estamos viendo aquí en este específico texto es básicamente que yo solo puedo utilizar cierto tipo de instancias, por ejemplo, en el primer caso, donde yo digo, mira, condiciones y solamente se está utilizando la T2.micro. Es un tipo de instancia, T2, el tipo de familia, y el micro es el tamaño de la instancia. Y en otro caso, ustedes pueden decir que
una cuenta no puede dejar la organización. Entonces, prácticamente yo invalido que la cuenta pueda estar moviendo su organización y yo solo limito a que solo pueda ser, digamos, específicamente, digamos, limitada o tener ese control para que no suceda este tipo de acciones. Esto nos permite tener controles y ustedes pueden tener diferentes tipos de Service Control Policy. Por ejemplo, pues ustedes pueden tener restricciones de IAM donde deshabiliten, por ejemplo, que el usuario o la cuenta impida que se deshabilite, por ejemplo, el Multifactor Authentication, que se restrinja o que inhabilite que alguien pueda deshabilitar el logueo, entonces que no puedan deshabilitar el CloudTrail. Estos son cierto tipo de ejemplos que se pueden utilizar a la hora de utilizar Service Control Policy para que ustedes hagan ese cumplimiento con los estándares de seguridad o a nivel organizacional. Ahora, hablemos un poco de algunos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí es un bloqueo regional perdón, bloqueo de regiones que no se están utilizando. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, todo este JSON, prácticamente ustedes están viendo que se está denegando únicamente cuando no sea USIS One. Ahora, la parte de arriba son servicios globales. Esto es importante que lo sepan, donde si ustedes ven CloudFront, no es un servicio que sea un servicio regional. Entonces es importante que ustedes lo delimiten como servicio regional, perdón, global, donde ustedes dicen, mira, CloudFront, IAM, Route 53 no van a incluir en esto. Bloqueeme todo lo que sea que no esté en la condición de USIS One, pero aquí es donde ustedes pueden poner condiciones. Si están utilizando un rol privilegiado, se puede saltar esta regla. Hay diferentes tipos de Service Control Policy que ustedes pueden tomar como ejemplo para elaborar el diferente tipo de requerimiento que ustedes tengan. Nuevamente, si ustedes quieren definir cierto tipo de instancia, cierto tipo de privilegio, pueden utilizar cierto tipo de región, ustedes lo pueden delimitar a nivel Service Control Policy que les vaya a tenerlo a nivel organizacional o por unidad de negocio. Organización, perdón. Entonces, ahorita que yo les expliqué esto, cómo funciona Organizations, cómo funciona un esquema multicuenta, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y cómo manejo la autentificación de las cuentas? Porque cuando ya tengo una cuenta, voy a tener un usuario IAM, pero cuando tenga 50, hemos visto 300 cuentas, 1000 cuentas, yo no voy a tener un IAM por cada cuenta, ¿verdad? ¿Cómo hago para manejar el log centralizado, o sea, o el log de cada cuenta? ¿Cómo hago para manejarlo de forma centralizada? Si hay recursos que constantemente fueron creados, imagínense ustedes que si trabajan en una cuenta grande, o sea, Enterprise, donde ya tenga 100, 150 cuentas, ¿cómo me aseguro a nivel de detalle, muy granularmente, en 100 cuentas, cuántos buckets de S3 están creando, si no son públicos, cuántos despliegues hay de SageMaker, de Redshift, de QuickSight, de cuentas de QuickSight? Entonces, ustedes van a estar lidiando con muchos factores que les pueden ayudar o que pueden tener un impacto sobre el nivel de seguridad en las cuentas. Y las políticas básicas de seguridad, cómo las implemento constantemente, ¿verdad? A nivel de cuentas y cómo todo eso entra en un esquema de seguridad. Entonces, la respuesta a esto es un servicio de AWS Control Tower. Control Tower es un servicio que me va a ayudar a tener un gobierno a nivel de un esquema multicuenta de una forma sencilla y centralizada donde ustedes van a poder habilitarlo, se despliega, tarda tal vez una hora en desplegarse, correr CloudFormations, correr varios servicios que van a habilitar toda esta, eh, toda esta simplificación de los diferentes problemas que puse aquí. Entonces, ¿cómo funciona AWS Control Tower? Cuando ustedes empiezan a trabajar con 100, 150 cuentas, hay dos temas muy importantes que se trabajan en una balanza, ¿verdad? Ustedes dicen la innovación y la agilidad y la seguridad. Entonces, si ustedes se ponen a ver, yo les digo a ustedes, mira, ustedes tienen una cuenta de desarrollo y ocupan hacer nuevos despliegues, ocupan constantemente todos los días hacerlo. ¿Cómo metemos a seguridad dentro de ese constante despliegue, verdad? O sea, ¿cómo aseguramos que están haciéndolo, utilizando las mejores prácticas, que no estén haciendo algo indebido? Por ejemplo, hemos visto clientes que se ponen accesos administradores a roles para evitar la fatiga de tener que delimitar el least privilege o el privilegio mínimo para que el rol cumpla con las necesidades de la operación.
Entonces, ¿cómo ustedes están encima constantemente de eso? Y eso es algo que Control Tower viene a solucionar, donde ustedes limitan los controles de seguridad, ustedes dicen, perdón, limitan las cuentas, donde dicen, yo voy a tener ciertos controles de seguridad que van a habilitar mi seguridad a nivel de cuentas, pero voy a ser flexible donde yo también permito que el negocio sea ágil e innove. O sea, entonces constantemente estén haciendo despliegues, pero siguiendo los estándares de seguridad. Entonces, lo que es habilitar, provisionar y la operación se vuelve algo sumamente sencillo. Entonces, para los que no han escuchado Control Tower, es una serie de servicios y ahorita les voy a dar una slide de qué son esos servicios que contempla, pero el Control Tower lo que viene aquí a entregar es una landing zone provisionada con las mejores prácticas. Entonces, prácticamente ya te viene y te define un marco de despliegue donde ustedes ya van a tener logs centralizados, van a tener lo que es, por ejemplo, el IDC o el Identity Center, que eran el antiguo SSO, para lo que es la gestión de identidades y accesos, donde ustedes se hace una federación para cada cuenta, donde no van a tener que utilizar un usuario IAM. Van a tener guardrails de gestión de políticas que les ayuda, que guardrails prácticamente son SCPs, pero son SCPs que ya están predefinidos que ustedes pueden habilitar. Hay algunos que son mandatorios, son altamente exigibles o son recomendados. Eh, de entrada, una vez que ustedes desplieguen esto, ustedes van a tener almacenamientos de logs y accesos ya preconfigurados. Entonces, ¿qué me refiero con esto? Cada vez que ustedes crean una cuenta, crean 10 cuentas, ya va a tener predefinido que los logs de CloudTrail van a estar centralizados en una cuenta específica, que ustedes tienen que delimitar los privilegios o los accesos a esa cuenta que únicamente solo personal de seguridad o gente que está haciendo una auditoría pueden ingresar, lo cual habilita el esquema de que si alguien quiere hacer algo malo y quiere borrarlo o quiere hacer tampering, que no se puede obviamente en CloudTrail, eh, estén y tengan acceso para tener acceso a la información. Después vamos a tener el Account Factory, que es el aprovisionamiento de cuentas nuevas. Ustedes lo pueden hacer a través de la organización o pueden hacerlo a través del Account Factory. Nosotros siempre recomendamos hacerlo a través del Account Factory, donde ustedes habilitan el set de mejores prácticas que trae ya Landingson. Entonces ustedes ya dicen, mira, ya tiene el log centralizado desde una cuenta, ya tiene estas mejores prácticas que son los Service Control Policies o los Guardrails. Ya viene la cuenta provisionada como para que ustedes tengan esa referencia o ese marco de seguridad habilitado en las cuentas. Y lo bueno es que, por ejemplo, hemos visto casos, y esto lo puede ser desde el Service Catalog, donde hemos visto que clientes dicen, mira, es que necesito constantemente crear cuentas para nuevos proyectos. Ustedes pueden habilitar para que las cuentas o las subcuentas puedan desplegar nuevas cuentas que les habiliten a ellos a crear y tener acceso a otras cuentas que permitan el desarrollo y la innovación. Ustedes van a tener monitoreo y notificación incorporado de las cuentas de cuáles están en cumplimiento y cuáles no están en cumplimiento y por qué. Ustedes van a tener sus dashboards de visibilidad y por último ustedes van a tener actualizaciones automáticas. Creo que ahorita estamos por la versión 3.2 en donde constantemente estamos haciendo nuevas despliegues con nuevas funcionalidades y nuevos mecanismos para ser más detallados en cuanto a diferentes requerimientos. Entonces, si el cliente no quiere, por ejemplo, tener CloudTrail habilitado porque ustedes tienen un trail separado, lo pueden hacer, pero obviamente nosotros siempre, eh, digamos, pedimos a los clientes, mira, sigan esta mejor práctica que ya Control Tower lo tiene habilitado. Entonces, hablemos un poquito del esquema de arquitectura, de cómo funciona la configuración del landing zone. Entonces, cuando ustedes tienen multicuentas utilizando un esquema multicuentas, ustedes van a utilizar lo que es AWS Organization. Control Tower utiliza lo que es AWS Organization, Identity Center. Por detrás utiliza lo que son CloudFormations, utiliza config, utiliza el IDC, utiliza diferentes mecanismos para hacer todo esto de una forma sumamente simplificada, que ustedes no tengan que hacer mucho trabajo. Básicamente ustedes despliegan Control Tower y les ayuda a ustedes a tener la facilidad de utilizar diferentes recursos con diferentes cuentas de forma sencilla. Entonces,
Cuando ustedes utilizan, por ejemplo, la gestión de accesos, la entidad de accesos y accesos federados, ustedes van a utilizar el IDC, que es el Identity Center, que era el antiguo SSO, donde prácticamente ustedes crean un usuario eh, y el usuario se federa. Entonces, ¿qué me refiero con esa federación? Básicamente, si ustedes tienen 100 cuentas, yo puedo llegar y decirle, quiero darle acceso a estas 3 cuentas y quiero darle un rol. Entonces, el usuario hace una federación con el rol dentro de la cuenta y nunca se crea un usuario de IAM dentro de la cuenta. Los usuarios de IAM ya no deberían de ser utilizados a nivel de esquema multicuenta, solo como un mecanismo de break the glass o, digamos, quebrar un vidrio por si acaso en algún momento se requiere algún tipo de cambio sumamente urgente, pero nosotros como mejor práctica siempre decimos traten de no tener usuarios IAM, ya que puede ser un tema de vulnerabilidad. También tenemos el archivado de logs utilizando lo que es CloudTrail y Config. Entonces, CloudTrail son todas las APIs de control, de cambios que están haciendo. Entonces, cuando ustedes hacen un despliegue de una instancia o la detienen, cada eso es una API que nosotros estamos guardando en un JSON y nosotros, eso es para que ustedes tengan auditoría de esos cambios. Y lo que es AWS Config es un servicio que les ayuda a ustedes a tener un control digamos, control de inventario de cambios, por decirlo así. Entonces, cuando ustedes desplieguen una instancia, ustedes pueden ver cómo se desplegó la instancia, cuándo se desplegó, quién hizo el cambio en un timeline, una línea de tiempo que les ayude a ustedes a tener visibilidad de cuándo la instancia se desplegó, si hubo algún cambio, algún recurso, si el recurso tuvo algún cambio sumamente menor como a nivel de configuración, ustedes pueden ver. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Cloudflare lo hace a nivel de API, entonces prácticamente cualquier API que ustedes hacen, nosotros guardamos el JSON. AWS Config es diferente porque nada más es el cambio que se está haciendo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante durante la presentación. Después vamos a tener el acceso entre cuentas utilizando Identity Center y lo que es AWS IAM, que eso es lo que les expliqué anteriormente. Vamos a tener el aprovisionamiento de las cuentas con el AWS Service Catalog, que es el Account Factory. Entonces, cuando ustedes quieren desplegar una cuenta nueva, pueden utilizar Service Catalog o pueden utilizar el Control Tower y desplegar una cuenta nueva que cuando se despliega esta cuenta nueva ya contiene todas estas mejores prácticas. Y por último, lo que es el monitoreo simplificado de las notificaciones utilizando ya sea CloudWatch o Amazon SNS. Ahora, cuando hablamos de servicios de seguridad integrados con AWS Organization, recientemente y hemos estado agregando esto para todas las cuentas, es el administrador delegado. Esto es sumamente importante porque normalmente una de las mejores prácticas es que en la cuenta principal, la root, la management o la payer account, no se tenga carga de trabajo porque tienen accesos bastante elevados. Entonces, lo que hacemos es que lo pasamos a una cuenta, a una subcuenta que sea delegada únicamente para lo que es temas de seguridad, donde ustedes van a tener sus equipos de seguridad con accesos y que ellos tengan accesos de forma centralizada a los que son ya sea amenazas o hallazgos de seguridad. Entonces, pónganse ustedes a pensar que si ustedes tienen 100 cuentas, no es que cada persona tiene que ir cuenta por cuenta a ver si hay algún hallazgo de seguridad, sino tener como lo que llamamos un single pane of glass, o un punto único de visibilidad para lo que son esos hallazgos. Por ejemplo, recientemente también se incorporó lo que es Identity Center. Entonces, Identity Center puedes tener una delegación de lo que es el control de accesos e identidades y permisos para las diferentes cuentas en una cuenta única que no sea la Payer o la Management Account. Pero todos estos servicios que ustedes ven aquí les permite a ustedes tener esa delegación para que se maneje una cuenta centralizada de seguridad. Ahora, estos son algunos de los ejemplos de los guardrails que ustedes pueden habilitar para que se tenga un mejor control. Cuando yo les estaba hablando de, ustedes tienen que habilitar el control de seguridad, cuando ustedes tienen diferentes cuentas, como me aseguro que ustedes estén haciendo cumplimiento. Entonces, si ustedes tienen root accounts o root users, ustedes pueden habilitar un control que requiera siempre que el root account tenga MFA. Ahora, dentro de Control Tower, ahorita los voy a ver en el siguiente slide, pero hay controles detectivos y controles, digamos, proactivos, ¿verdad? Donde prácticamente son Service Control Policy donde ustedes delimitan.
Hay otros que son más detectivos, que son prácticamente servicios o que utiliza Config para decirte si está en cumplimiento o no. No es que no es que te limita como los guardrails o como Service Control Policy, sino más bien él hace una evaluación y dice, mira, esta cuenta, este bucket no está cumpliendo ese estándar. Entonces, estos son cumplimientos que se van a hacer. Entonces, digamos, ustedes no van a poder tener accesos públicos de read en los buckets de S3. Ustedes no van a tener conexiones a través de RDP o Remote Desktop Protocol y no pueden deshabilitar lo que es CloudShell o AWS Config a nivel de cuenta. Entonces, ustedes dicen, mira, yo no quiero que a nivel de cuenta se puedan hacer ese tipo de acciones y ustedes limitan que no tengan que estar constantemente revisando a ver si alguien deshabilitó CloudShell o si alguien creó un bucket de S3 con accesos públicos o read access. Luego tenemos lo que es la gestión integral de controles. Esto es algo que recientemente se incorporó, que es donde ustedes van a tener controles preventivos y detección y proactivos, donde prácticamente ustedes lo pueden hacer a nivel de organización de servicios, donde prácticamente ustedes van a tener diferentes tipos de controles que ustedes pueden habilitar y esos controles se pueden habilitar a nivel de servicios o de cuentas o a nivel de organizaciones. ¿Qué les permite a eso a ustedes tener controles más elaborados para los diferentes tipos de servicios que se estén utilizando? Lo que les ayuda a ustedes a tener un cumplimiento más transparente y aislado, digamos, más lineal a la hora que ustedes definan sus estándares de seguridad. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, ahorita creo que más de 400 controles donde ustedes van a poder tener DS3, de API Gateway, donde ustedes pueden tener diferentes tipos de controles a nivel de servicios que pueden tanto ser proactivos como detectives o de detección o preventivos. O sea, cuando usted dice, mira, yo nada más quiero que no suceda eso, ustedes pueden tener controles preventivos o nada más que yo nada más quiero ver que si en algún momento no se está siguiendo un estándar, darles un ejemplo. Yo quiero que se puedan desplegar cualquier tipo de instancias, pero solo quiero que utilice cierto tipo de familia o cierto tipo de AMI o cierto tipo de imagen, yo puedo llegar y seleccionar para lo que es la detección. Ahora, ustedes pueden llegar y decir, mira, yo quiero que se bloquee cierto tipo de regiones que no están utilizando, que no estoy utilizando. Ustedes pueden tener un gobierno de regiones que únicamente utilice, eso es lo más recomendado. Ustedes pueden crear políticas, como yo les había mencionado, o crear Service Control Policies o controles de políticas de servicio, ¿verdad? Ahora, es importante que ustedes entiendan eso porque ustedes dicen, mira, yo no voy a crear recursos dentro de otra región, pero nos ha pasado que por temas de pruebas o inclusive por temas de que hay una cuenta comprometida, se despliega en otra región y si ustedes no ven la facturación en detalle o no tienen algún sistema de monitoreo muy, digamos, eh, eh, como eficiente o en detalle, ustedes no van a poder ver esos recursos creados en otra región que digan, mira, qué raro que hay una anomalía, digamos, porque yo siempre trabajo en USS One y veo que hay digamos, utilizándose una S2 en una región de Brasil o de Asia. Entonces, esas anomalías son difíciles de detectarlas, al menos que ustedes estén, ya sea revisando logs, revisando monitoreos o revisando facturación. Entonces, si ustedes no la están utilizando, creen políticas para impedir ese tipo de vulnerabilidades. Y si ustedes luego requieren crear por temas de negocio, crecimiento en esas regiones, se solicitan accesos y se remueven los Service Control Policies creados. Ahora, ejemplos de invariantes de seguridad, ustedes pueden ver aquí que es un Service Control Policy que invalida que el root user tenga accesos a los access keys. Recuerden que los access keys ya prácticamente no deberían de utilizarse, tiene que ser un caso muy específico, pero inclusive cuando nosotros vamos a crear un access keys, ahorita la consola te va a indicar como para qué la vas a utilizar y otros mecanismos que ustedes pueden utilizar para lo que son digamos, si ocupan hacer una conexión, ocupan conectarse con algún servicio. Ofrecemos como diferentes tipos de soluciones para eso. Entonces, ustedes pueden elegir el control que se esté activando
a nivel de Control Tower para, nuevamente, diferentes organizaciones o cuentas para que ustedes sean los que definan ese marco de seguridad. Ahora, importante que el aprovisionamiento de cuentas, como les había contado, sea algo que impulse el negocio a innovar. Entonces, constantemente nosotros vemos al cliente y cuando ya estamos hablando de 100, 150 cuentas o 50 cuentas, en algunos casos requieren crear cuentas de forma rápida y eso es uno de los grandes beneficios de la nube AWS, que el poder de innovación y la rapidez que se obtiene es algo de mucho valor porque yo puedo crear una instancia, puedo crear una cuenta el día de hoy, puedo desplegarla, puedo montar, no sé, una página web, pueden los usuarios entrar, puedo utilizar CloudFront para mejorar la experiencia de usuario y todo esto requiere velocidad y agilidad. Entonces, lo que queremos es que el usuario, los usuarios o los diferentes desarrolladores tengan la habilidad de poder crear cuentas nuevas utilizando ese marco de referencia de mejores prácticas que ofrece Control Tower. Entonces, nosotros podemos, bueno, ustedes pueden habilitar a nivel de Service Catalog la opción de que él pueda utilizar el Service Catalog Product para desplegar una cuenta nueva y que la cuenta nueva se utilice para algún tipo de proyecto. Entonces, quieren decir, quiero utilizar este proyecto para innovar y crear una nueva, no sé, una nueva aplicación que solo me permita APIs, entonces voy a utilizar API Gateway, entonces voy a crear una cuenta nueva. Ustedes pueden utilizar el Service Catalog para lo que es despliegue de esta cuenta. Aislar, como yo les había mencionado al principio, los accesos, tener control de presupuestos, que es sumamente importante para el desarrollo me va a costar $300, entonces me limito a utilizar budgets, me limito a entender bien cómo está mi facturación a nivel de cuenta y asignado a ese proyecto. Entonces lo pueden hacer con Service Catalog para lo que es el despliegue. Ya terminando, este es el dashboard de cómo se ve Control Tower. Ustedes pueden ver que aquí pueden enseñarles cuántas cuentas tienen, cuántas organizaciones, cuántos controles, controles preventivos, detectivos y proactivos van a tener habilitados a nivel de cuentas para lo que es el cumplimiento. Y en la parte de abajo, que no se delimita los recursos, ustedes pueden ver los recursos que no están haciendo ese cumplimiento. Ahora, por último, cuando ustedes tienen una estrategia multicuenta y ustedes están utilizando organizaciones, es importante que ustedes utilicen Control Tower. Eh, Esto les va a ayudar a ustedes a facilitar lo que es el esquema de seguridad completamente a la hora de que ustedes definan qué guardrails o qué service control policies utilizar, bajo qué estándares yo quiero trabajar. Entonces, si ustedes dicen nuevamente, solo quiero limitar cierto tipo de instancias, quiero limitar los buckets de S3, quiero limitar las regiones, quiero limitar el uso de ciertos servicios o solamente cierto tipo de usuarios puedan hacer o interactuar con un servicio. Ustedes pueden tener ese control y lo adicional a eso, siguiendo los estándares de mejores prácticas. Recuerden que Control Tower se creó con todos los clientes que nosotros tenemos en nuestro portafolio, cuáles son esas mejores prácticas que ellos han seguido y constantemente hemos elaborado esos estándares para que los clientes se les sea de mayor facilidad adoptar esos estándares de mejores prácticas o esas mejores prácticas para los recursos que ellos tienen. Entonces, eso es todo de mi parte. Espero que les haya gustado y hayan aprendido.